¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa Con Ojo Clínico, un espacio dedicado a hablar de salud, sobre todo en tiempos de pandemia. Usted puede seguir este programa y también todo el contenido del canal Uchile TV a lo largo de todo nuestro país y también en nuestra señal digital en la región metropolitana en el 11.2. Recuerde que tenemos un correo habilitado para que usted se comunique con nosotros a nuestro programa, ¿cierto? Canal uchiletv@uchile.cl y puede dejar todas sus inquietudes, sus consultas y preguntas para nuestros especialistas. Como todas las semanas, es importante primero revisar, ¿cierto?, el escenario actual en el cual nos encontramos en la pandemia. Claramente ha existido una baja en las cifras en los últimos días, una leve baja, ¿cierto?, en cuanto a los casos activos. Han reportado más, en promedio, 5.000 casos diarios de COVID-19 y obviamente existe la preocupación porque es una pandemia que sigue, ¿cierto?, generando efectos en la población. Hay comunas que se han visto mayormente afectadas, más de 37.000 casos activos, ¿cierto?, en el país, pero las comunas de Maipú, por ejemplo, Puente Alto, también Santiago, son las que registran mayor cantidad de casos. Hay anuncios con respecto a la cuarentena, está toda la región metropolitana en cuarentena, pero hubo anuncios desde el Ministerio de Salud, donde se informó que a contar de este jueves 24 de junio son 10 comunas las que van a pasar a una fase 2, una fase de transición, ¿cierto? Y obviamente ahí también van a haber cambios en cuanto a la movilidad, pero el llamado siempre es a protegerse, a respetar las medidas sanitarias, el distanciamiento, el uso de mascarillas y también el lavado constante de manos. En cuanto a la ocupación de camas UCI, que también son cifras que hay que tener muy presentes, el 93% está siendo utilizada mayoritariamente por personas que están con esta enfermedad en estado bastante grave. También sigue en curso el proceso de vacunación en nuestro país. Más del 60%, el 63% de la población ya ha recibido sus 2 dosis. Hay que vacunarse, hay que seguir cumpliendo con esta medida que es bastante importante si queremos pronto, ¿cierto?, tener ya controlada la pandemia. Ese es el escenario, el panorama general de las últimas jornadas y obviamente todo esto lo vamos a estar revisando con Ojo Clínico. Obviamente desde que partió la pandemia en todo el mundo ha existido preocupación, pero también la investigación en cuanto a las llamadas variantes. Se han dedicado a estudiar el linaje del COVID. Esto obviamente se genera, ¿cierto?, en China, en la ciudad de Wuhan, pero ha ido mutando, cambiando, variando a lo largo de los meses. Hay preocupación, hay una constante vigilancia también desde parte de la Organización Mundial de la Salud, desde la OMS, quienes hace algunos días, por ejemplo, pidieron calificar de manera diferente a las distintas variantes. Obviamente esto para no ver perjudicada a ninguna población, porque se hablaba de, por ejemplo, la variante británica y esta es la variante alfa ahora porque se las calificó por letras griegas. Es así como también se calificaron de variantes preocupantes, de mayor preocupación, las que son con mayor peligrosidad, con mayor alta tasa de contagios, ¿cierto? Entre ellas está justamente la variante británica, está también la preocupación y los ojos bien puestos en lo que está ocurriendo en India, específicamente con la variante Delta, y también lo que pasa con aquellas que son calificadas de interés, donde está la variante andina, que se ha registrado principalmente en Perú y también en Chile, y también la variante Gamma, que es aquella que hemos conocido también de manera bien cercana porque es la que ha estado circulando con mayor proporción en Brasil. Es parte del panorama, ¿cierto?, en cuanto a las variantes, parte de lo que vamos a estar también nosotros conversando durante nuestro programa. Y obviamente hay preocupación también de parte de las autoridades del Ministerio de Salud. Lo decía hace algunos días el ministro de Salud, Enrique París, por la posibilidad, ¿cierto?, de que pueda llegar la variante Delta, que es la cual ha encendido las alertas durante los últimos días en todo el mundo por ser considerada una variante bastante compleja, ¿cierto?, de gran contagio y que podría también perjudicar y llegar a otros países. Es parte de lo que vamos a estar conversando con nuestros invitados en los próximos minutos con Ojo Clínico.
Y como se lo comentábamos al inicio de nuestro programa, tenemos ya uno de nuestros primeros invitados. Él es el profesor Ricardo Sotorrifo, es investigador del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina, académico de la Universidad de Chile. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Maritza, muchas gracias a ustedes por la invitación. Profesor, lo primero es partir explicando qué es una variante, cómo se diferencian, de qué estamos hablando cuando hablamos de una cepa, de una variante nueva del COVID-19. Es súper importante hacer una aclaración. El término de variantes, en el caso del SARS-CoV-2, ha sido empleado más que nada para darle características al virus más relacionadas con la salud pública, ¿ya? Por eso la OMS ha catalogado a los virus como variantes de preocupación o variantes de interés, dependiendo del impacto que están teniendo en la pandemia en términos de salud pública, ¿ya? Eso por un lado para comenzar. ¿Ya? Sin embargo, existe este concepto que se denomina vigilancia genómica, que finalmente lo que ha permitido es obtener las secuencias de los virus que están circulando y que permite ir clasificándolos, ¿ya? Ahora, esta clasificación que se hace de los virus en base a su composición genética, a estas 4 letras, ¿cierto?, que van a componer el genoma del virus, los permite ir agrupándolos o clasificándolos en lo que se denomina linajes, ¿ya? Para el SARS-CoV-2 el SARS-CoV-2 todavía no ha sido clasificado como cepas, ¿ya? Se distinguen linajes que tienen que ver más que nada con la secuencia del virus, y esta clasificación del linaje nos permite por ejemplo, ir caracterizando brotes o de dónde proviene, por ejemplo, un linaje con respecto a lo que ya circulaba, ¿ya? Y ahora, si estos cambios que tiene el virus en su material genético se traducen en algún impacto, ya sea mayor transmisibilidad, mayor circulación, escape a vacunas o que estos cambios generen problemas en los diagnósticos, ya empezamos a hablar de variantes, y es como lo establece la OMS. Entonces, en un principio, si se identifica una secuencia del virus en la cual yo observo que hay cambios que me hagan pensar a mí como científico que estos cambios pueden traer alguna ventaja con respecto a lo que se conocía como referencia, y si estos cambios están asociados, por ejemplo, a circulación comunitaria, la OMS define que es una variante de interés. Ahora, ¿dónde se centran estos cambios? ¿Dónde nosotros miramos si es que, dónde estarían los cambios más importantes? Y esto es en la proteína Spike, ¿ya? Porque la proteína Spike, recordemos que es la llave que le permite entrar al virus a la célula. Por lo tanto, cualquier cambio que haya en la proteína Spike a nosotros nos podría hacer pensar de que esto puede generar un cambio en el comportamiento del virus. Además, es hacia la proteína Spike donde están dirigidos principalmente los anticuerpos que van a neutralizar, los anticuerpos neutralizantes que pueden ser generados ya sea por la infección natural o por la vacuna. Por lo tanto, mirar cambios en Spike es sumamente importante, sin obviamente dejar de lado cambios en otras partes del genoma viral, ya que también podrían tener cambios, pero generalmente uno se centra en la proteína Spike. Entonces, si observamos que hay secuencias del virus con cambios en Spike que nos hacen sospechar que le van a generar alguna ventaja al virus, y eso lo sumamos a circulación comunitaria, es decir, que está determinado que este virus con esta nueva secuencia está causando circulación comunitaria, se define como una variante de interés por la OMS. Ahora, esta variante de interés puede pasar a variante de preocupación, por ejemplo, si se demuestra que es mucho más transmisible que esta variante que tenemos de referencia, ¿ya? Que en el fondo puede ser el virus original. O si, por ejemplo, uno se da cuenta de que hay asociación con un cambio en la manifestación clínica, por ejemplo, enfermedad más grave, ¿ya? O si se demuestra que esta nueva variante escapa a las medidas de control, como por ejemplo
escapan los anticuerpos inducidos por vacuna, o que nos damos cuenta que las medidas de protección, mascarilla, etcétera, no están siendo efectivas, ahí ya se habla de una variante de preocupación. Y eso es la OMS hoy día ha establecido 4 variantes de preocupación. Llevemos esto a nuestro país, porque obviamente se habla de la variante británica o alfa, ¿cierto? Porque se hizo toda una nueva categorización justamente desde la OMS. Pero ¿qué pasa con nuestro país? ¿Hay variantes que ya están circulando? ¿Cómo también ver la realidad local, ¿cierto? Frente a estas variantes. Nosotros sí, gracias a la vigilancia genómica que realiza el Instituto de Salud Pública principalmente, hemos podido detectar variantes de preocupación y variantes de interés en el país. En un principio se detectó la variante alfa, identificada por primera vez en el Reino Unido, y luego ya a partir de enero se empezó a detectar la variante gamma, ya que es la variante, el linaje P1, el que se origina en Brasil, en Manaus. Hoy en día, si uno analiza los datos de secuenciación desde Chile que están disponibles en bases de datos públicas, podemos ver que el mayor porcentaje de secuencias corresponde a 2 linajes: linaje P1 o variante de preocupación gamma, y el linaje C37, que es este linaje que se le llamó la variante andina, y que fue recientemente reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una variante de interés, y hoy día la conocemos como la variante lambda. Esta es la de Perú, ¿no? No se tiene certeza del origen, ¿ya? Fue un grupo de investigadores en Perú que hizo análisis de las secuencias, tanto de Perú como de Chile, y se dieron cuenta de que este linaje, que fue primero catalogado como linaje B.1.1.1, en realidad parecía ser un sublinaje, ¿ya? Y ellos propusieron el nombre de C37. ¿Ya? Y esta variante justamente se caracteriza porque posee mutaciones en Spike, en posiciones que son importantes para el funcionamiento de la proteína, y además, al mirar los datos de secuenciación, uno podía darse cuenta de que tenía una transición comunitaria, porque en el fondo junto a la variante gamma eran las 2 que más predominaban, al menos en el país. En Perú se ha estimado que un 80% de lo que se ha secuenciado corresponde a esta variante lambda o linaje C37. Profesor, y aprovechando esto mismo que usted señala, hablando ya de la realidad más local, ¿cierto? ¿Qué factores hacen que algunas variantes sean llamadas de preocupación o otras de interés? ¿Tiene que ver con su nivel de contagiosidad? ¿Tiene que ver con que algunas son más peligrosas que otras? ¿Cómo pudiéramos también calificar esto para explicarle a quienes siguen este programa, ¿cierto? Con Ojo Clínico, ¿qué tiene que ver, ¿cierto? ¿En qué se relaciona que una sea más peligrosa que la otra? Primero, la categorización oficial o la clasificación como variante de interés o de preocupación lo hace la OMS. En Estados Unidos lo puede hacer el CDC antes que la OMS. Y por ejemplo en el Reino Unido, que ha sido el país que tiene el programa de vigilancia genómica más robusto y han sido los primeros en ir identificando estas variantes, lo determina también el equivalente al Instituto de Salud Pública que tiene Inglaterra, ¿ya? Dependiendo, en base a datos locales. Nosotros en ese sentido hemos estado esperando a que la OMS catalogue las variantes. Ya nosotros, pese a que teníamos conocimiento de que el linaje C37 tenía mutaciones en Spike, ya que eran en posiciones importantes para el funcionamiento de la proteína, y además nosotros que teníamos conocimiento de que había circulación comunitaria, ¿ya? Porque ya sabíamos por los datos de secuenciación que había mucho de C37 circulando en el país, es decir, cumplía con las características de al menos una variante de interés. Nosotros no la clasificamos como variante de interés, ¿ya? Entonces, a lo que voy con esto es que tú tienes mucha razón en preguntar de cómo nosotros podemos tomar medidas a nivel local,
porque finalmente haciendo los análisis en base a la realidad local, nosotros podemos empezar a tomar decisiones basadas en evidencia local y no necesariamente esperar a que la Organización Mundial de la Salud o algún país en el hemisferio norte decida por nosotros si esto es una variante de interés, es una variante de preocupación, si deberíamos inquietarnos más por una variante o por otra. Pero para que quede bien claro, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la variante gamma o la variante brasileña, ¿cierto? En su momento se dijo que esta era más contagiosa, que se podía propagar de manera más fácil. ¿Es eso un poco lo que caracteriza una variante de otra? Pensando en la preocupación también que existe, por ejemplo, con lo de India, ¿no? Con la variante Delta, que dicen que es más peligrosa, que contagia más, que es más rápida su circulación. Como yo te decía, en un principio, una variante de interés se define por la presencia de cambios que hagan sospechar alguna ventaja para el virus que tiene estos cambios. Y se tiene que sumar a la circulación comunitaria, ya demostrar que este virus con los cambios está circulando en la comunidad. ¿Ya? Ahora, si nosotros, por ejemplo, definimos que este virus que tiene estos cambios, estas mutaciones, que está circulando en la comunidad, que tiene, por ejemplo, una mayor transmisibilidad con respecto a la referencia, ¿ya? Que eso fue lo que se observó, por ejemplo, como tú dices, para la variante gamma. La variante gamma se ha visto que es más transmisible y que tiene mutaciones que le confieren la capacidad de escapar a anticuerpos neutralizantes. Y por eso es una variante de preocupación. Profesor, y todo esto se compara con, siempre pensando en la variante original, por así decirlo, que es la de Wuhan, ¿no? En un principio era así. Cuando se definen las primeras variantes, la alfa, la beta, la gamma, era contra la variante de referencia, que era la original. De hecho, para la variante delta, como es detectada con circulación masiva en el Reino Unido, la variante delta ya se le comparaba con la variante alfa, porque ellos tenían datos suficientes para demostrar que la variante delta de hecho desplaza a la variante alfa en términos de circulación. Y se demuestra que la variante delta es más transmisible que la variante alfa, la cual ya era más transmisible que la variante original. Sí, claro que sí. Profesor, quiero llevarlo también a ver el tema de la relación que puede existir entre las variantes y las vacunas, porque las vacunas obviamente se investigan o se generan en base a, yo diría, y usted me corrige después, ¿cierto? A la variante original, ¿no? A lo de Wuhan. Pero antes de eso, quiero que respondamos una pregunta del público, porque nuestros seguidores, telespectadores, quienes siguen constantemente la programación de Uchile TV, nos hacen consultas. Y tenemos la siguiente para usted. Escuchemos. Hola, mi nombre es Mitza, soy de la comuna de Santiago Centro. Quisiera preguntar, ¿cuál es la variante más peligrosa del COVID? Ahí estaba, profesor, la pregunta que nos llega desde Santiago. ¿Cuál es la variante de COVID más peligrosa? Nos pregunta Mitzi Silva. La respuesta va a depender de qué parámetro miremos en el virus. Por ejemplo, la variante Delta se caracteriza por ser de las 4 variantes de preocupación la más transmisible. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que va a generar, si entra en una localidad, va a generar muchos más casos, ¿ya? Probablemente no va a tener el virus no es más letal, pero si sacamos por proporciones, mientras más gente se infecte, más gente tiene chances de generar enfermedad grave, pasar a ventilación y probablemente morir. Sin embargo, también se ha visto que de todas las variantes de preocupación, la variante beta, o identificada por primera vez en Sudáfrica, es la que más escapa a los anticuerpos neutralizantes generados por las vacunas. ¿Ya? Entonces es una variante que, si bien no presenta una mayor tasa de transmisibilidad como la que presenta la variante Delta, ¿cierto? Es la que más escapa a los anticuerpos. Entonces, yo creo que hoy en día no podemos definir como una variante más peligrosa que otra. Hay que considerar al virus como tal que es peligroso y que tenemos que cuidarnos, que tenemos que vacunarnos y junto con las vacunas mantener ¿cierto? Las medidas de prevención como el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, etc.
Y es parte de lo que también nos han comentado otros especialistas que hemos tenido en el programa con Ojo Clínico, que obviamente las medidas sanitarias, ¿cierto? El distanciamiento, el uso de mascarilla, el uso de alcohol gel, lavado de manos, son básicas y primordiales para poder hacer frente a esta pandemia. Yo se lo consultaba justamente antes de esta pregunta que nos llegaba desde Santiago, ¿cierto? Sobre la relación que hay entre las distintas variantes y las vacunas. ¿Hay alguna relación, hay alguna variante que pueda ser más poderosa que las mismas vacunas que tenemos? Se habla también de la posibilidad incluso de vacunar una tercera dosis en aquellas vacunas, ¿cierto?, que son de doble dosis. ¿Qué podría usted también comentarnos al respecto de eso? Que estamos nosotros justamente en Chile viviendo el proceso de vacunación, ¿no? Sí, y aquí es importante primero destacar que todas las vacunas son seguras, que todas las vacunas evitan o han sido probadas para disminuir tanto el desarrollo de la enfermedad grave y de la muerte. Y eso se ha probado que todas las vacunas cumplen con ese propósito, ¿ya? Ahora, de las variantes, como yo te mencionaba, los estudios han demostrado que las variantes, por ejemplo, la beta, la gamma y la delta, poseen mutaciones que le ayudan a escapar a los anticuerpos neutralizantes, ¿ya? Sin embargo, todavía no hay ninguna variante que escape completamente al efecto de una vacuna, ¿ya? Las vacunas siguen siendo eficaces. La eficacia, y eso es lo que han demostrado al menos los estudios que se han hecho, los que se llaman estudios de la vida real, ¿ya? En donde se analiza la eficacia de la vacunación en zonas donde hay una alta circulación de una variante en particular. La que, como yo te decía, la que más escapa, y lo que se ha visto es la variante beta, descrita por primera vez en Sudáfrica. Ya es una de las variantes que más escapa, pero no tiene una tasa de circulación muy amplia, ¿ya? Entonces, lo que falta es más estudios con los diferentes tipos de vacunas que se están empleando. Por ejemplo, estudios de Sinovac, de la vacuna de Sinovac, la CoronaVac, que es la que usamos nosotros, hay muy pocos, ¿ya? La mayoría de los estudios vienen del hemisferio norte, ya de países principalmente Europa y Estados Unidos, y ellos han empleado otro tipo de vacunas, ¿ya? Principalmente las vacunas de RNA mensajero, o las vacunas de vectores virales, principalmente la de Oxford con AstraZeneca. Entonces, por eso una vez más volvemos a que es sumamente importante llevar todo esto a la realidad local, porque nosotros estamos siendo vacunados masivamente con una vacuna de virus inactivado, y tenemos, como yo te decía, otras variantes del virus circulando en el país, ya no necesariamente las variantes que causan mayores problemas en el hemisferio norte. Profesor, aprovechar estos minutitos que nos quedan porque se nos ha pasado volando esta parte del programa. Son muchas las inquietudes que uno puede tener, ¿cierto?, en torno a las variantes y a la evolución que tiene el COVID-19. ¿Qué hacer para evitar que justamente nuevas variantes ingresen a nuestro país? Yo sé que hay preocupación del Ministerio, que hay un registro que se hace también, que hay bastante, que se monitorea justamente a cada una de las personas, ¿cierto?, que ingresan al país y las distintas personas contagiadas, ¿cierto? Hay un registro que se lleva, la trazabilidad y todo eso. Pero ¿qué hacer? Invertir más recursos, apoyar más el ISP. Hay también una colaboración que hacen las universidades. Si pudiera usted, a modo de cierre también, entregar un mensaje justamente para protegernos. Tenemos que considerar que vivimos en un mundo globalizado, y eso no lo podemos frenar ni cambiar. Por lo tanto, es esperable que variantes que surjan en otros países lleguen a nuestro país, y para eso tenemos que estar preparados. ¿De qué forma nos podemos preparar? Primero, como tú mencionabas, tenemos que fortalecer la vigilancia genómica. Esto ya va muy bien encaminado, además del ISP, que hace un trabajo enorme secuenciando genomas de SARS-CoV-2. Hay varios laboratorios en distintas universidades y centros de investigación a lo largo del país que tienen la capacidad para hacerlo, porque esto tenemos que hacerlo a nivel país y no solamente centralizado en Santiago, ¿ya? Ese es un punto. Debemos establecer estrategias de vigilancia y de trazabilidad en zonas donde nosotros sabemos que hay ingreso de personas desde el extranjero.
Ya afortunadamente tenemos un solo aeropuerto donde llegan masivamente todos los vuelos internacionales, por lo tanto debemos fortalecer la vigilancia en el aeropuerto, pero también tenemos pasos fronterizos donde sería bueno estar también monitoreando. Tenemos que tener un sistema de trazabilidad que sea bueno y robusto, y tenemos que convencer a la gente de que la vacuna, primero que tienen que vacunarse, ¿ya? Con la vacuna, la vacuna que tengan, ¿ya? La primera vacuna que les ofrezcan. No tienen que estar preocupándose de que esta vacuna es buena, esta vacuna es mala. Todas las vacunas fueron diseñadas para evitar la enfermedad grave y la muerte, y no hay ninguna vacuna que evite la infección y que frene la transmisión. Ya, hoy día tenemos evidencia de que hay vacunas que funcionan mejor que otras, sobre todo en el tema de evitar transmisión, pero por el momento necesitamos generar evidencia local y tenemos que vacunarnos, y como mencionábamos hace un rato, la vacuna tiene que ir acompañada de estas medidas sanitarias, que es el uso apropiado de la mascarilla, de una buena mascarilla, el lavado de manos recurrente, evitar las aglomeraciones y mantener el distanciamiento físico. Y yo creo que, tomando en consideración el aporte de todas las personas, junto con políticas que nos permitan saber lo que circula en Chile y tener información con respecto al impacto que van teniendo las variantes que circulan en Chile, podemos ir ya pensando en ir saliendo de esta pandemia. Así es, usted lo decía, fortalecer ahí la secuenciación genómica, y también obviamente la responsabilidad que recae en cada uno de nosotros, en seguir cuidándonos, protegiéndonos, vacunándonos, y de esa forma también ayudar a los demás. Le queremos agradecer por estos minutos, profesor, por esta conversación, a Ricardo Soto Rifo, investigador del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, profesor de la Universidad de Chile, por acompañarnos y responder a todas nuestras consultas con Ojo Clínico. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Antes de seguir con la conversación con el próximo entrevistado que tenemos en nuestro programa, los queremos invitar a revisar un video que habla justamente sobre la importancia de la vacunación, de cumplir con este proceso, cuán importantes son las vacunas, cómo funcionan. Todo eso nos lo explica a esta hora la infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la doctora Janet Davanche. Las vacunas tienen la ventaja de despertar a nuestro sistema de defensa, es decir, a nuestro sistema inmune, preparar a nuestro sistema de defensa de tal forma de que cuando yo me encuentro de verdad con el virus en la comunidad o me contacto con un enfermo, mis defensas ya están absolutamente listas para eliminar el virus sin producir la enfermedad. Si yo recibo las 2 dosis de la vacuna, voy a evitar el riesgo de enfermar. Sin embargo, no evitan el riesgo de que yo me infecte sin enfermar y pueda ser capaz de contagiar el virus a otros. Las vacunas son seguras. Tenemos afortunadamente múltiples vacunas que van a poder ser utilizadas en nuestra población, dependiendo en muchas personas de su condición de salud. Tenemos vacunas que van a ser utilizadas en nuestro personal de salud, en las personas mayores, especialmente en nuestros pacientes más vulnerables, que son los adultos mayores que están viviendo hoy día en centros de larga estadía. Ojalá pronto tengamos vacunas seguras y efectivas para poblaciones como, por ejemplo, las embarazadas. Por ahora vamos a vacunarnos con vacunas que han demostrado ser seguras y que además nos van a proteger, es decir, son eficientes en reducir el riesgo que tengamos de enfermar durante los meses que vienen con COVID-19. Es muy importante vacunarnos hoy día porque estamos en una pandemia. Todo el mundo ha sido afectado por un virus que produce enfermedad grave. Los pacientes que llegan a ser hospitalizados requieren de oxígeno. Muchos de ellos requieren de utilizar ventilación mecánica. No tenemos otras armas para reducir el riesgo de enfermar y por lo tanto las vacunas vienen a sumarse a las medidas que ya conocemos, como son
la mascarilla, la higiene de manos, la distancia física y el tratar de evitar lugares aglomerados y el desplazamiento si no es absolutamente necesario. Las personas que son vulnerables de enfermar más severamente por este coronavirus justamente son personas que tienen enfermedades crónicas o que son adultos mayores o que tienen enfermedades de su sistema de defensa. Las vacunas que hoy día estamos utilizando todavía necesitan ser estudiadas en poblaciones especiales, como por ejemplo son las mujeres que están embarazadas o en periodo de lactancia. Todavía esa información no está, pero en la medida que vayamos conociendo las vacunas es muy posible y probable que podamos en algún futuro cercano lograr vacunar a las mujeres embarazadas y en lactancia. Finalmente quiero invitarlos a todos a vacunarse, a recibir la vacuna que el Estado nos va a proporcionar. Las vacunas son seguras, son eficientes. Yo me vacuno para protegerme yo, para proteger a mi familia. Tú te vacunas para proteger a tu familia, a tus amigos. Nos protegemos entre todos, protegemos a nuestros compañeros de trabajo y va a ser la única forma en conjunto, ojalá con una población altamente inmunizada, lograr el control de esta pandemia. Y en nuestra segunda parte del programa tenemos a otro investigador, a otro profesor que nos va a estar acompañando y respondiendo todas nuestras consultas. Usted ya lo ve, es Miguel Allende, director del Centro de Regulación del Genoma, profesor del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos con Ojo Clínico. Encantado de estar acá, un gusto. Profesor, lo primero que quisiéramos preguntarle tiene que ver con el virus, ¿cierto? Que va mutando, va cambiando, hay distintas variantes que van apareciendo. ¿Cómo le seguimos la pista a este virus? ¿De qué manera poder tener el control, ¿cierto?, de la pandemia en nuestro país a través del trabajo de la secuenciación que se hace? Exacto, bueno, el virus, como todos los seres biológicos, va cambiando en el tiempo desde el punto de vista genético. Van mutando su secuencia de ADN o de ARN, en este caso, que es lo que tiene como genoma el virus. Y nosotros afortunadamente tenemos una tecnología disponible que es la secuenciación, en la cual podemos descifrar esa información genética y exponerla y además compararla entre los distintos tipos de virus que están circulando. En este caso serían variantes. Y eso lo hacemos con una metodología que es bastante compleja, pero que tenemos acá en Chile y sobre todo en la Universidad de Chile, donde hemos podido secuenciar genomas de muchas especies. Por lo tanto, el virus, no siendo diferente de las demás especies biológicas, también es susceptible de ser analizado desde este punto de vista. Y eso sirve para muchos propósitos. Uno puede hacer entonces una observación de cómo el virus cambia en el tiempo, si hay distintos linajes, ¿no es cierto?, que podamos seguir y podamos identificar y pesquisar la ruta de transmisión del virus. También podemos darnos cuenta si el virus empieza a no ser detectado por las técnicas de diagnóstico como el PCR. También podemos ver si hay cambios biológicos en el virus asociados a esos cambios genéticos, es decir, mayor transmisibilidad, mayor patogenicidad, etc. Y todas esas cosas entonces son muy importantes y son la base de lo que llamamos la vigilancia genómica del virus. En el caso puntual del aporte que se hace desde la Universidad de Chile, ¿esto desde cuándo parte? ¿Apenas se conoce el primer caso en nuestro país? ¿Cómo ha sido el trabajo que se está realizando en cuanto a la secuenciación genómica? Se lo pregunto porque mucha gente desconoce esto. Para algunas personas que nos están viendo puede ser un concepto nuevo, ¿cierto? Que no tenían idea que se hace una secuenciación genómica del SARS-CoV-2, que están las universidades participando y que esto también hay un registro mundial, ¿no? Bueno, como digo, la genómica es algo que ya teníamos desarrollado en Chile y obviamente en muchas partes del mundo, y es el análisis de la información genética de la especie. Cuando apareció el virus SARS-CoV-2, obviamente el ISP es el encargado de la parte de salud pública, ¿no es cierto?, de tratar de ver de qué se trata este virus y si las variantes que están llegando a Chile son las que están en el resto del mundo, si hay alguna local, etc. Pero también en las universidades teníamos esta capacidad y en varias de ellas nos pusimos a hacer secuenciación de las muestras que conseguíamos y hemos estado subiendo esta información que se obtiene a bases de datos públicas y que son de acceso mundial para poder compartir esta información también con los otros países. Y entonces en la universidad nosotros tenemos la capacidad para hacer esto tanto desde el punto de vista tecnológico con las máquinas de secuenciación
como desde el punto de vista del análisis, de la observación de las variantes y poder tratar de hacer sentido de eso. Como dije, es bastante complejo desde el punto de vista técnico, porque también se requiere bioinformática, que es el análisis de la información desde el punto de vista computacional, para poder ensamblar todos estos genomas, subirlos a la base de datos y después observarlos y decir, ya, tenemos tales y cuales variantes en Chile, cómo se comparan con las del resto del mundo, cuáles están aumentando en frecuencia a través del tiempo, etc. En lo práctico, profesor, para quienes siguen nuestro programa a esta hora, ¿cómo se realiza esto? Toman una muestra del PCR, ¿cierto? Del examen, esto se lleva a un laboratorio, hay un trabajo ahí de secuenciación con la muestra misma, esto después se sube a este registro computacional, hay un equipo que está trabajando en torno a esto. En lo práctico, ¿cómo explicarle a la gente esta secuenciación genómica? A ver, les cuento lo que hacemos nosotros. Nosotros estamos trabajando en la Facultad de Ciencias, también en el INTA, con la secuenciación misma, y lo primero es conseguir muestras PCR positivas, es decir, personas que tienen una infección con el virus, que son hisopadas, ¿no es cierto? Esa muestra se usa para el diagnóstico, que es el PCR, pero la misma muestra, si la guardan, nosotros la podemos usar para examinar el genoma completo. El diagnóstico solo mira un pedazo pequeño, pero la secuenciación tiene que mirar todo el genoma del virus. Y eso es un poco más complicado. Lo que tenemos que hacer es amplificar ese material genético, después preparar lo que se llama una librería y ponerlo en una máquina que básicamente lee todos esos fragmentitos y después un computador los ensambla. Y por eso necesitamos también el apoyo de colegas en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde hay supercomputadores que son capaces de tomar toda esta información genómica, ensamblarla, construir estos genomas y luego subirlas a la base de datos. Entonces hay un equipo multidisciplinario en varias facultades que está trabajando en este proceso, y es similar a lo que se hace también en el ISP y en otros lugares. Yo me recuerdo hace un tiempo atrás, profesor, y usted también ahí me puede corregir, el ministro de Ciencias hablaba justamente del apoyo que les iban a pedir a las universidades por este mismo tema, cuando comenzaron recién a aparecer las primeras variantes. Este trabajo se ha hecho efectivo, como también hay la vinculación, ¿cierto?, entre el rol de las universidades públicas o privadas también que pueden estar colaborando con el Estado, ¿no?, en entregar información justamente en beneficio de todos. Exacto, eso es muy importante y como usted dice, el Ministerio de Ciencia nos convocó a la Universidad de Chile y a varias otras. Nosotros ya habíamos formado un consorcio de genómica del virus SARS-CoV-2 con otras universidades. Yo era de hecho el representante y asistimos entonces al llamado del Ministerio, y lo que hicimos ahí fue trabajar junto con las personas del Ministerio de Salud a cargo de este problema, en tratar de armar una estrategia nacional que juntara a todos los actores, digamos, y aprovechara toda la infraestructura, el conocimiento que hay, y eso entonces se transformó en un Plan Nacional de Vigilancia Genómica, que recién se está implementando, que los fondos que tiene reservado el Ministerio de Salud para este propósito puedan ser entonces usados por las universidades para complementar lo que hace el ISP, que claramente no es suficiente para hacer una vigilancia apropiada, y de esa manera entonces tener una red nacional de laboratorios que estén contribuyendo todos con aumentar el número de secuencias y además, muy importante, aumentar la cobertura, es decir, llegar a las regiones, llegar sobre todo a las regiones extremas, donde hay mucho tránsito terrestre desde el extranjero, por ejemplo. Esos lugares no han sido cercanamente monitoreados y estamos preocupados de que algunas de las variantes que hay en los países vecinos o en el resto del mundo puedan entrar a Chile. El ISP ha hecho un muy buen trabajo en el aeropuerto, pero quizás nos falta tener una cobertura mejor a nivel de las regiones. Y creemos que las universidades ahí tienen un rol que jugar porque hay muchos centros de secuenciación distribuidos en el país que podrían estar apoyando esta tarea. Justamente la aparición de variantes, ¿cuánto ayuda, por ejemplo, que tengamos hoy día la frontera cerrada? ¿Cuánto ayuda que tengamos un aeropuerto que reúne, ¿cierto?, todas las llegadas internacionales? ¿Qué hacer también? Usted lo señalaba, no solo Santiago, no solo la región metropolitana, ¿qué pasa con las otras regiones? La importancia de esta red, hacer hincapié justamente en lo que usted señalaba, porque lo ha dicho en otras ocasiones, ¿cierto? Hay un trabajo importante que hace el ISP, pero obviamente esto requiere mayor esfuerzo, requiere también mayores aportes, si queremos obviamente tener una trazabilidad, por así decirlo, de las variantes o una secuenciación, ¿no?, de lo que está pasando con el virus en nuestro país. Exacto, como dije, lo que tenemos hasta hoy día es muy insuficiente porque, primero, no cubre todas las regiones de manera adecuada; segundo, es un proceso lento y las secuencias que se están subiendo hoy día a la base de datos son de muestras tomadas hace más o menos un mes, y eso es demasiado tiempo como para poder tomar medidas y saber
exactamente lo que está pasando hoy día con las variantes. Respecto al tráfico internacional, es cierto que el ISP hace una vigilancia bastante adecuada en el aeropuerto, pero recordemos que Chile también tiene fronteras terrestres, y si bien hay pasos cerrados para el turismo y otras cosas, hay mucho tránsito de camiones y de carga y de otro tipo de movimientos, también inmigraciones, y todo eso, entonces, probablemente contribuye a que se estén filtrando por muchos de los pasos fronterizos algunas de las variantes de preocupación. Y por lo tanto creemos que hay que incrementar, sobre todo en esos lugares, la vigilancia y aumentar también la vigilancia a nivel comunitario. Es decir, hay a veces brotes en algunos lugares, hay instancias donde hay enfermos, digamos, de edades que no son necesariamente las que tradicionalmente fueron afectadas por el virus, hay problemas de personas que se están reinfectando, a lo mejor van a empezar a aparecer personas vacunadas que se infectan. Todo eso tiene que ser monitoreado para saber si nos estamos enfrentando a un efecto de las variantes o a otro tipo de fenómenos. Y por eso tenemos que tratar de implementar la vigilancia lo antes posible. ¿Hasta cuánto puede llegar a variar un virus como el coronavirus? ¿Puede hacerlo de manera infinita? ¿Podemos encontrarnos durante lo que dure la pandemia distintos tipos de variantes, digo? ¿Pueden ir incrementando en su riesgo, en su peligrosidad? ¿Cómo entender también la evolución de esto y la aparición de las variantes? Es una pregunta muy interesante y en realidad es lo que nos encanta a los biólogos, es estudiar cómo la biología restringe o permite el cambio a través del tiempo. A eso le llamamos evolución. Y este virus, como todos los demás seres biológicos, está en constante evolución. Está siendo sometido a presiones selectivas, por ejemplo, la vacunación o las cuarentenas son presiones para el virus y lo obligan a buscar nuevos mecanismos, entre comillas, ¿no es cierto?, para poder propagarse y subsistir. Y eso es en su genoma y que aparecen en cualquier parte, en cualquier momento, y que le dan una cierta ventaja, por ejemplo, en cuán fácil le es transmitirse de una persona a otra, si es capaz de ir por los aerosoles, ¿no es cierto?, incorporarse a las células del epitelio respiratorio e integrarse ahí y replicarse. Y a veces eso también conlleva un aumento en la patogenicidad, es decir, el grado de severidad de la enfermedad que se produce. Y por lo tanto este virus está usando esos mecanismos biológicos para adaptarse a este nuevo escenario que le es adverso. La pregunta clave ahí es, ¿hasta cuándo puede mutar el virus? ¿Puede seguir cambiando infinitamente y por lo tanto siempre burlando las defensas que nosotros le estamos poniendo al frente? No es claro eso, pero lo que probablemente va a ocurrir es que el virus eventualmente se va a volver endémico, es decir, van a haber variantes o cepas, ¿no es cierto?, que van a aparecer, que van a ser capaces de con cierta frecuencia aparecer de nuevo en la población humana y va a haber que tomar medidas como nuevas vacunaciones para poder contrarrestarla. De hecho, ya estamos viendo que es probable que tengamos que aplicar nuevos tipos de vacunas en el futuro cercano con las variantes de preocupación que ya están circulando. Exacto, se habla de una tercera dosis incluso, bueno, de eso vamos a hablar, pero a la vuelta de la siguiente consulta, porque tenemos también preguntas del público en nuestro programa Con Ojo Clínico. Lo invito, profesor, a que revisemos el siguiente video. Hola, mi nombre es Juan, soy vecino de Santiago Centro y quisiera preguntar, ¿existe alguna variante chilena? Y si no, ¿es posible que se desarrolle una? Ahí estaba la consulta que nos llega desde Santiago. Juan quiere saber si tenemos una variante ya chilena o si podemos incluso desarrollar una en nuestro país. ¿Qué le respondemos, profesor? Bueno, efectivamente, las variantes o las variaciones genéticas en el genoma del virus aparecen en todo el mundo todo el tiempo, es decir, están apareciendo constantemente. Y eso es porque cada virus que infecta a una persona se multiplica muchas veces, millones de veces. Y hay oportunidades ahí para que aparezcan pequeños cambios genéticos, y eso representa una nueva variación o una variante. Y por lo tanto están apareciendo variantes chilenas constantemente, es decir, que aparecieron en personas infectadas en nuestro país. Ahora, la gran mayoría de ellas no tienen ninguna consecuencia, es decir, son muy similares al virus anterior, por lo tanto no representan un cambio. Y hasta ahora no hemos visto en Chile que haya aparecido acá específicamente una variante local, ¿no es cierto?, que se haya transformado en una de las predominantes y que se transforme en algo de preocupación, sino que son simplemente estas variaciones genéticas normales que hay en cualquier especie. Es como las personas, somos todos distintos genéticamente, ¿no es cierto? Nos parecemos, porque tenemos muchas cosas en común, pero tenemos pequeñas variaciones, pero eso igual nos hace a todos humanos. En este caso son todos coronavirus SARS-CoV-2, pero tienen pequeñas variaciones genéticas que los distinguen levemente unos de otros. La gran mayoría de esas distinciones no son relevantes. Así que hay variantes chilenas, pero por ahora ninguna preocupación.
Ahora, hay que decir que hay una que se llama la variante andina, que en realidad apareció probablemente más bien en Perú y que es muy predominante en Perú y en Chile. En todo caso, no es buena idea quizás nombrar las variantes con nombres de países, y hoy día la OMS le ha puesto nombres de letras griegas a las variantes, como alfa, beta, gamma, y la variante que se encuentra predominantemente en Perú y Chile se llama la variante lambda. Así que esa podríamos llamar que quizás es la más local o de la región. Usted lo señalaba al inicio, ¿cierto? Hay relación con la vacuna, las variantes. Se habla de la posibilidad incluso de poner una tercera vacuna para ayudar, obviamente, en el proceso de inmunización, justamente porque esto va cambiando constantemente, lo estamos viendo, es algo que está pasando y obviamente puede seguir avanzando esta evolución, ¿cierto? Estos cambios en el virus a lo largo de la extensión que tenga la pandemia. ¿De qué manera se relacionan las vacunas y cómo lo ve usted? A ver, la buena noticia es que las vacunas que hay hoy día funcionan contra todas las variantes que conocemos. Por lo tanto, no hay ninguna razón para no vacunarse ya con las vacunas disponibles. Es decir, eso es lo primero. Segundo, si cuando se habla de una tercera dosis es más bien para potenciar la respuesta inmune contra esas mismas variantes. Es decir, como las vacunas funcionan, pero no todas generan un nivel de anticuerpo o de inmunidad potente con la primera o con la segunda dosis, va a ser necesario en algunos casos suplementar eso con una tercera dosis para poder tener una respuesta inmune lo más potente posible. Ahora, dicho eso, si continúan apareciendo variantes que cada vez sean más o menos controlables por las vacunas disponibles, eso va a hacer que las vacunas tengan que entonces cambiar en el tiempo también, adaptarse a estas nuevas variantes del virus. Y por lo tanto, ahí vamos a necesitar todos, independiente de la vacuna que hayamos tenido y de la inmunidad que hayamos producido contra las primeras versiones, vamos a tener que vacunarnos de nuevo. Y esto pasa rutinariamente con la influenza, es decir, todos los años nos vacunamos con la influenza porque el virus va cambiando. Y es posible que el coronavirus adopte esta estrategia de cambiar en la suficiente medida como para requerir que todos los años tengamos que tener una nueva ronda de vacunación con una vacuna diseñada específicamente para controlar la variante de esa temporada. Y a modo ya de cierre, profesor, sería interesante también recalcar el énfasis que tiene el trabajo que están realizando ustedes con la secuenciación genómica. Obviamente es un trabajo que ha estado liderando usted con un equipo de académicos, particularmente en la Universidad de Chile, pero obviamente también esto tiene una patita gubernamental, ¿cierto? Está el ISP, están los ministerios, de qué manera hay que contribuir, los aportes que hay que realizar justamente para el control de esta pandemia y la responsabilidad que tenemos todos nosotros de mantener las medidas de cuidado para que el virus se pueda controlar y no sigan existiendo otras variantes. Al final, las variantes y su propagación, su existencia, depende también de nuestro comportamiento. Es decir, si nosotros logramos inhibir o impedir la propagación de los virus y por lo tanto de todas las variantes, estas no tienen ninguna posibilidad de prosperar. Por lo tanto, eso es la primera barrera que tenemos que ponerle al frente al virus para poder cortar esta cadena de transmisión y disminuir el efecto de esta pandemia tan larga. Ahora, respecto a la investigación que nosotros hacemos y al aporte que puede hacer la vigilancia genómica, dado que tenemos un nivel de contagio tan alto, es muy importante poder conocer lo mejor posible a las variantes que están en circulación. Y lo bueno de haber potenciado esta infraestructura, haber organizado todo este equipo de personas en las universidades en conjunto con las autoridades de salud, significa que vamos a tener instalada una matriz tecnológica y de capacidad científica como para poder enfrentar también futuras pandemias o futuros problemas que requieran de genómica, que por cierto los van a ver. Por lo tanto, es una cosa que va a tener también un beneficio a largo plazo, es decir, no solo para responder a esta pandemia, sino que a futuros desafíos biológicos que tengamos que enfrentar. Ahí está, profesor, muchísimas gracias por todos estos minutos, por responder a todas nuestras inquietudes en nuestro programa Con Ojo Clínico. Desde ya dejarlo cordialmente invitado para una próxima oportunidad. Le agradecemos a Miguel Allende, él es director del Centro de Regulación del Genoma, también profesor del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencia de la Universidad de Chile, por estos minutos, por acompañarnos. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar con todos.
Hemos llegado ya al final de nuestro programa, pero hay varias ideas fuerza que rescatar de la conversación que sostuvimos con los dos profesores, ¿cierto?, que estuvieron participando de nuestro programa. La importancia de la secuenciación genómica, un proceso que muchas veces no es tan conocido, pero que nos entrega información útil, datos de relevancia, ¿cierto?, para el manejo de esta pandemia, específicamente para la identificación de las distintas variantes. Hay un trabajo que hace el Instituto de Salud Pública, obviamente dirigido desde el Ministerio de Salud, también el Ministerio de Ciencias, pero obviamente está el trabajo que están realizando las universidades frente a este proceso, la secuenciación genómica. Hay un registro mundial, obviamente, que aporta y ayuda mucho a todo el mundo científico que está muy pendiente de lo que está pasando, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. Las variantes son varias, hay algunas calificadas de preocupantes, hay otras que son calificadas de interés, pero obviamente hay una responsabilidad en cada uno de nosotros en cuidarnos, en seguir con las medidas sanitarias, en evitar obviamente las aglomeraciones. Si no tiene que salir, no lo haga, mantenga el distanciamiento social, el lavado de manos y también el uso de mascarillas. Son medidas básicas, simples, que ya tenemos hace más de un año y que tenemos que seguir utilizando y llevando a cabo, pese a que tengamos también nuestras vacunas, que es también algo bien interesante, que hay preocupación por lo que pueda pasar con las vacunas y con las distintas variantes o mutaciones que pueden ir ocurriendo a lo largo del tiempo con el COVID-19 o el SARS-CoV-2. Es parte de lo que hablamos hoy día durante nuestro programa. Usted está cordialmente invitado a seguir muy atento a la programación de nuestro canal Uchile TV y también seguir cada uno de nuestros capítulos con Ojo Clínico. Que esté muy bien, muy buenas noches.